buenas, bienvenidos de nuevo a este mini taller para principiantes. Si os acordáis, en el vídeo anterior hicimos la nariz, así que vamos a seguir bajando y vamos a trabajar la zona que está justo encima del labio superior, ¿vale? Así que si os interesa, quedaos a verlo y hoy hacemos la zona nasonavial. Bueno, pues para hacer la zona nasonavial, que es esta de aquí, la que está entre la nariz y la boca, yo siempre suelo usar herramientas que tengan la hoja curva. Por ejemplo, el bisturí tiene esa forma curva, esta cuchilla exacto, que también es curva, o incluso también podéis usar esta gubia, que también es redondita, ¿vale? Y luego para la zona del surco, que es la hendidura esta de aquí del medio, pues podemos usar estas gubias que tienen forma de U, ¿vale? Para hacer esa hendidura. Ahora vemos cómo se hace. Entonces, lo primero que podéis hacer antes de empezar a quitar plástico es decidir más o menos hasta dónde queréis que llegue vuestro labio superior. Entonces, vamos a suponer que yo voy a hacer el labio superior que llegue hasta aquí, luego bajaría aquí abajo y aquí abajo. Entonces digamos que si mi labio superior va a ser este, eso quiere decir que el surco va a llegar hasta aquí, ¿vale? Digamos que sería esto de aquí. Y luego todo esto sería la zona nasonavial en la que vamos a trabajar. Y de momento esto de aquí, pues lo podemos dejar así, no lo vamos a trabajar todavía y vamos a hacer toda esta parte superior, ¿vale? Incluso creo que voy a hacerlo un pelín más alto el labio superior para que no me quede muy fino. ¿Vale? Entonces primero definid hasta dónde queréis el labio superior y a partir de ahí pues ya podemos trabajar. ¿Vale? Entonces lo primero que podéis hacer pues hacer el surco con cualquiera de estas dos gubias. Es bastante fácil, porque simplemente las hay de dos tamaños, unas más estrechas, otras más anchas, pues depende también cómo lo queréis hacer de ancho. Vamos a hacerlo primero con la estrechita, a ver cómo queda. Simplemente haciendo así, clavando y haciendo fuerza, apretando hacia arriba. ¿Veis que se levanta ahí un poquito de plástico? Lo quitamos así con esto y ya veis que se ha hundido esta zona. Podéis hacer así con la parte donde está la hoja, hacer así para suavizar un poco la forma hacia abajo y queda más o menos de este ancho. Si lo queréis más ancho que esto, pues podéis usar esta otra, lo que pasa que esta es bastante más ancha, ¿vale? Y fijaos que la diferencia. Entonces, bueno, esto ir probando a ver cuál es el ancho que queréis y el que más os guste, pues con eso os quedáis. Vale.
¿vale? Lo podéis hundir un poco más si queréis. Bueno, pues así ya quedaría hundido y ahora lo que nos queda es trabajar en los lados, que también hay que hundirlo. Entonces, ¿con cuál la podemos hacer? Pues podemos usar cualquiera de estas tres, os puede venir bien la que más os guste. Por ejemplo, con esta sería poner la hoja hacia abajo y trabajar desde el final, desde la base de la nariz hasta la comisura, sin llegar a tocar el labio superior, que eso lo haremos después. Veis que ya se ha hundido un poquito. Voy a hacerlo con esta ahora para que veáis que se hace de la misma manera. Veis que ya va cogiendo forma. Ahora voy a hacer lo mismo en este otro lado, para que sigan igual. Voy a hacerlo con el bisturí y es exactamente igual. Intentad que se vean los dos lados iguales.
Bueno, pues así ya estarían los dos lados hundidos. Veis que ya esto empieza a aparecer otra cosa. Se va viendo algo mejor. Y bueno, también ahora lo que podéis hacer es que con esta misma herramienta o con esta también, que no es muy estrecha, podéis trabajar en esta zona de aquí, así pasándola por encima. Así suavizáis un poco estos bordes. Ahora es bueno hacer una línea en el centro para ver si este surco ha quedado centrado. Y bueno, pues por si hay que corregirlo, hacemos una línea, si queréis, hasta aquí abajo, llega hasta la barbilla. Así ya tenemos la línea completa. Más o menos sería ahí. Y bueno, pues más o menos lo veo bastante centradito. A mí me gusta que se vea recto, que esto de aquí no sea una curva, entonces bueno, suelo corregirlo aquí ahora. Pues más o menos se vería así. Veis que es bastante sencillo. Con estas herramientas simplemente hay que hundir estas partes y bueno, luego pues corregir un poco la forma del surco como a vosotros os guste. Luego también pues al final lo lijáis un poquito. Una lija, esta es de 800 me parece. Y nada, pues lo lijáis un poquito para ver cómo os va quedando y pues si tenéis que corregir alguna cosa más. Si pasamos la lija por encima del surco, suavizamos los bordes un poquito, si os gustan suaves. La verdad es que me puedo llegar a obsesionar bastante con el filtro porque me gusta que quede recto, que quede
bastante paralelo una línea a la otra, entonces es fácil que, pues que quede torcido o que no me llegue a gustar del todo, pero bueno, con paciencia y poco a poco. Vuelvo a hacer otra línea en el medio para comprobar que me ha quedado en el centro. Y bueno, pues ya parece que se ve bien. Así es como se vería de perfil. Veis que se ha formado ahí una pequeña curva. Si lo miramos de este lado también. Así que bueno, esta sería la zona nasonavial ya terminada. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.